2003. Ella es egresada del Instituto Politécnico do Porto de la ciudad de Porto, en Portugal, y tiene un posgrado en salud de la mujer. Ella desde el 2008 ha hecho muchas cosas desde el área de salud de la mujer, deporte, rehabilitaciones musculoesqueléticas y ortotraumatología, ¿verdad? Y actualmente, pues Elizabeth colabora con una ONG que se llama Médicos Sin Frontera, donde ha tenido misiones en Sudán del Sur y actualmente está colaborando con nosotros a través del programa de HBO, que es Health Volunteers Overseas, que es a la cual Elizabeth, por la cual está hoy con nosotros, colaborando con el programa de innovaciones médicas. Elizabeth, a nombre de Innovaciones Médicas y de HBO Sección Guatemala, te damos las gracias y la bienvenida a Guatemala, aunque sea Elizabeth ahorita está en Italia, está muy lejos y En nosotros hasta Portugal, aquí. En Portugal estás, sí, ah, bueno, sí, sí, ella se mueve mucho y hemos tenido muchos sí, conflictos con sus horarios. La pobre, sí. la última tuvo que salir corriendo de Sudán, la pobrecita ya no nos pudo dar la Sí, clase desde allá. Pero bueno, muchas gracias, Elizabeth. De verdad valoramos mucho el tiempo que vas a compartir con nosotros. Poco a poco se van a ir agregando más participantes, ¿verdad? Pero para respetar el tiempo de los puntuales y el tuyo, pues empezamos. Muchas gracias nuevamente, Elizabeth. Esperamos que en el transcurso de la conferencia se una a nosotros doña Claudia Cáceres, que es la coordinadora general del programa de educación continua de innovaciones médicas, para que también la puedas conocer, ¿verdad? Y pueda platicar con ustedes un ratito. Muchas muy gracias a bien. todos por su puntualidad, de verdad. Y miro a alguien, Estefanía, que va en el carro. Muchas gracias. Es, es hora, yo te expliqué que era hora que muchos estaban regresando de Sí, trabajo y de todo eso. Entonces, pero gracias de verdad, gracias por aprovechar este esfuerzo que conjuntamente con HBO e Innovaciones Médicas se hace para que puedan ustedes tener alcance a esta oportunidad de educación continua con expertos como la licenciada Braga. Muchísimas gracias, Elizabeth, y el tiempo es tuyo. Yo voy a desconectar mi micrófono y mi cámara porque yo te voy a estar haciendo las presentaciones, pero sigo aquí cualquier cosa que necesites y también está mi compañera Jennifer, que también es parte del equipo de innovaciones médicas para cualquier cosa que necesites aquí técnica. ok, muchas gracias. Listo. Me decís en qué momento empiezo a presentar. Ok, ya puedes ponerlo, por favor. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a todos una vez más. Me suena un poco extraño, un poco raro que no puedan mirarvos, que no puedan acceder a vuestras expresiones. Um, bueno, yo como habéis entendido, yo soy portuguesa, entonces mi lengua no es el español, es el portugués y también el inglés, pero hablo un poco de español que se parece un poquito con el portugués de verdad y a veces se parece un poquito demasiado y como tal, por veces puede haber momentos de que yo utilice sin tener conciencia palabras en portugués. Entonces, bueno, en este momento, en algún momento que no entienden a alguien algo, porque estoy hablando muy rápido o porque digo algo que no entienden, porque es en una lengua que no es español, por favor, interromper y decirme, ¿está bien? De alguna manera, sí, como Patti decía, es bueno que en el final tengamos un espacio para preguntas y respuestas, pero de verdad que si, bueno, tienen alguna pregunta que en un momento la quieren poner, pues muy bien, no pasa nada. A mí me encanta cuando tenemos un poco de interacción. Um, entonces, que intentaré que esta sesión sea de una hora más o menos, un poco más ancha, si hay muchas preguntas y si, bueno, si tenéis interés en
en hablar un poco más. Y como no sé muy bien qué nivel de conocimiento, de práctica, de experiencia tenéis en salud pélvica, bueno, yo pienso que lo que traigo hoy es algo muy general y algo que, bueno, siempre empiezo más o menos por aquí cuando hablo de salud pélvica. Porque mismo con los fisioterapeutas que ya tienen mucha experiencia, si no trabajan con problemas asociados a salud pélvica, de verdad que el suelo pélvico es un conjunto, una familia de estructuras que está escondidita en la pelvis y tenemos todos como fisioterapeutas una idea de lo que son las estructuras y sus órganos, pero está así, bueno, ahí muy escondidito. Y por eso siempre puede ser un poco un desafío grande entender bien cómo sentir los músculos esos, cómo utilizarlos y cuando tenemos que, cuando entendemos que un paciente, que una persona necesita de trabajar los músculos del suelo pélvico, tenemos siempre alguna dificultad en entender cómo entrenar los músculos, cómo prescribir un plano de ejercicio para los músculos. Entonces mi invitación para vosotros hoy es más que todo, o más que nada, hablar de una manera un poco superficial de este mundo inmenso, muy ancho, que es la salud pélvica, y que podamos juntos sentir el suelo pélvico, entender un poco mejor de su anatomía, de su función, y después cómo transmitir a nuestros pacientes esta información. Pati, si puedes pasar, por favor. Entonces, lo que vamos a hablar hoy o explorar, como escribo allá, es... entonces, ¿por qué es tan importante así hablar o conocer, saber del suelo pélvico? Y os voy a presentar un poco de evidencia científica. Mismo que no hablemos en problemas o situaciones específicas de salud pélvica, de verdad el suelo pélvico se relaciona con todos los sistemas del cuerpo. El cuerpo es un conjunto de sistemas integrados. Como fisioterapeutas tenemos una visión del cuerpo, de la persona, de una manera integrada, de una manera muy funcional, más que cualquier otro profesional de salud. Bueno, yo no tengo dudas de esto. Y el suelo pélvico de verdad se relaciona con todos los sistemas del cuerpo. Vamos a hablar un poquito también, pero muy superficialmente, un poco más, ok, esto existe, y para una próxima sesión, ahí sí, aprofundarlo de las disfunciones del suelo pélvico. Esto es, qué problemas son los más frecuentes y cómo son sus nombres. Y vamos entonces a entrar en este abordaje funcional del suelo pélvico, que es cómo hacer una avaliación, cómo hacer un examen del suelo pélvico, pero todavía hoy no vamos a hablar de un examen que sea invasivo, que sea más ginecológico, pero sí el enfoque hoy va a ser sobre cómo sentir sin tocar. Un abordaje más de enseñanza. ¿Okay? Y el último que no puedo ver aquí, pero yo pienso que es sobre cómo entrenar los músculos del suelo pélvico, porque tengo aquí esta barrita que está encima, pero no pasa nada. Bueno, el siguiente, por favor, Patti. Bueno, y sí, como os había dicho, entonces ahora hacer esta vista anatómica funcional del suelo pélvico, o para, bueno, quizás para todos vosotros, un poco más como recordar
esta información, que podrá no ser una novedad, pero siempre es bueno recordar cuando no estamos trabajando muy específicamente en una área, pues que es natural que nos olvidemos. Y me voy a permitir guiarlos a vosotros y a mí también en esta tomada de conciencia o recordar, traer a la conciencia nuestro suelo pélvico y compartir estrategias de enseñanzas sobre el suelo pélvico, dónde está el suelo pélvico, entonces dónde está ubicado, cuál es su función, cómo sentir la contracción de los músculos y su relajación y cómo entrenar el suelo pélvico. El próximo, por favor. No tiene nada más. Ok. Muy bien. Entonces, hablan un poquito de lo que sabe. Bueno, hay mucha información. Yo he seleccionado alguna evidencia que me parece la que está conectada más con la práctica clínica. Bueno, es muy triste. El artículo primero que os traigo es ya de 2007, pero puedo deciros que todavía está muy actualizado. Globalmente esto es verdad. Las disfunciones, los problemas del suelo pélvico son de verdad de los problemas de salud de la mujer o de la salud de la mujer y también del hombre, yo pienso, pero del hombre no sé mucho, a los cuales los sistemas de salud de todos los países dedican menos atención. Es un problema de intimidad. Las personas tienen alguna reluctancia de hablar de estos problemas. Y hay también muchas ideas, muchas creencias de que cuando surgen estos problemas y que están muchas veces asociados al embarazo, al parto y a la menopausia, entonces para muchas mujeres es como que, ok, esto es el precio a pagar por tener un bebé o el precio a pagar porque ya tengo esta edad. Y con estas limitaciones del conjunto de ideas que tenemos en nuestra mente, de verdad ni se explora las posibilidades que están ofrecidas por los cuidados de salud. Por el mundo todo, aún es muy desconocido, puedo decir, todo el trabajo que se hace en fisioterapia, pero también de otros cuidados clínicos para tratar problemas asociados al suelo pélvico, como incontinencias y esto todo que ya vamos a hablar. Entonces hay aún necesidad de hablar mucho sobre estos problemas y hablar que los problemas existen, porque ponerles un nombre es el primer paso para que las personas entiendan que, ok, esto no es normal y esto sí que pasa con mucha gente y quizás conozco muchas mujeres que después de tener niños o después de un embarazo o después de una cierta edad experiencian estos problemas, pero bueno, eso no quiere decir que tiene que ser así para siempre. Entonces afectan millones de hombres y mujeres dentro del mundo. Es una carga pesada para la persona, para su familia, para su comunidad, porque bueno, cuando algo nos afecta, que nos pone en una situación de no podemos trabajar, porque muchas veces es tan grave como eso, de no podernos trabajar, de nos quedarnos solos, porque no queremos estar con los otros, porque siempre cuando hablamos de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal o anal, bueno, hay siempre asociado mucho estigma por el olor, por todo que entendemos que un cuerpo adulto debería ser capaz de hacer
y que porque está enfermo no puede controlarse. Entonces las personas tienden a quedarse más solitas y no están disponibles para socializar, ni para trabajar, ni para cuidar de su familia, de sí mismos. Entonces, como decía, sí que es necesario mucha charla, hablar mucho de estos problemas para que no solo para las personas, para la población, se entienda un poco mejor qué problemas son estos y que son problemas y que tienen tratamiento y que muchas veces se pueden curar. Pero también es muy importante que la información llegue a otros profesionales clínicos, porque también es nuestra responsabilidad que nuestros colegas que son de otras áreas de práctica, médicos, enfermeros, personal de salud mental, que esté consciente, más consciente de que esos problemas no son normales, porque es verdad que muchas veces aún se escucha que, sí, ahora ha tenido un bebé, pues ahora hay que vivir así. Y esto dicho por profesionales de salud. Y también que entiendan que puedan saber que los fisioterapeutas trabajan con estas situaciones y cuál es su papel y que puedan esperar cuando envían un paciente para los cuidados de fisioterapia para estas situaciones. ¿Okay? Muy bien, Pati, puedes pasar. Cuando hacemos la entrevista clínica a una paciente que tiene algún problema de salud pélvica, siempre preguntamos sobre su dieta y siempre preguntamos específicamente cómo son sus hábitos de bebida. Y cuando digo bebida, no digo bebidas alcohólicas, de alcohol, no hablo de alcohol solamente, puede incluirse ahí, pero lo que bebe de agua, lo que bebe de té, lo que bebe de café. Globalmente, no sé muy bien en Guatemala cómo pasa, pero globalmente se sabe que las personas tienen el hábito de consumo de café y de té. Y también un poco empírico, los artículos científicos, los estudios científicos no son muy consistentes, pero obviamente clínicamente puedo deciros que es obvio que el té y el café, por la sustancia que tienen, que es la cafeína, parece ser un trigger claro para problemas de incontinencia urinaria o para agravar esos problemas. Específicamente el té tiende a ser un trigger mayor para problemas de incontinencia de estrés. Okay, ya vamos a hablar lo que es la incontinencia de estrés. El detrusor es el músculo que está dentro de la vejiga y es un músculo que tiene que contraerse sobre la acción del sistema autonómico cuando nosotros decidimos que es el momento de dejar que la orina salga y que venga hasta el exterior. Y sabemos que entonces que la cafeína y otras sustancias, no solo la cafeína, que pueden crear una situación de instabilidad en el detrusor. ¿Instabilidad en qué sentido? Que el detrusor se debe quedar muy relajadito, sin actividad mientras la vejiga se está llenando de orina. Y solamente contraerse cuando nosotros decidimos que es el momento de ir al baño o donde sea y que la orina pueda salir.
pero con un consumo que depende de persona para persona, es muy variable, de cafeína u otras sustancias que puedan ser un trigger para el disfrute. Sí que es verdad que puede estar en un comportamiento de contracción muchísimo más irregular. Y esto podrá ser uno de los motivos o de las causas que provoca incontinencia. Igual no puedo ver lo que está abajo, pero espero que vosotros sí, porque tengo aquí esta... Ok, bueno, puedes pasar, Pati, por favor. Entonces, como os había dicho hace poco, el embarazo, el parto y el posparto están muchísimo asociados con problemas de incontinencia. No solo la incontinencia, otros problemas de la salud pélvica o del suelo pélvico, pero sin duda que la incontinencia es la expresión más conocida y más frecuente de problemas de salud pélvica y entonces sabes que es 60% de las mujeres por todo el mundo presenta algún grado de disfunción, de problema de su vejiga, de sus músculos del suelo pélvico, y esto está asociado al periodo de la vida de una mujer, que es el periodo fértil, del embarazo, del parto o del posparto. Algunas situaciones parece que tienen una resolución natural, entonces mismo que no se haga nada, mismo que no haga fisioterapia, mismo que no haga ninguna intervención, parece haber una recuperación, al menos los síntomas se van. Entonces una mujer que podría tener síntomas de perder orina cuando tos o cuando ay, que me he olvidado. Bueno, to sneeze en inglés, bueno, toses por la boca y to sneeze por el nariz, es que me he olvidado la palabra. Estornudar, muchas gracias. Y que puede perder orina en esas circunstancias, o cuando pegan en un peso o en su bebé, siempre que hace flexión del tronco adelante por compresión del abdomen y de la pelvis. Y bueno, entonces tenemos este porcentaje muy importante de mujeres, este porcentaje muy importante de esa prevalencia de incontinencia urinaria en esta fase fases de la vida de la mujer. Y después tenemos otros problemas o otros desafíos que están asociados a la salud de la mujer. Las cirugías pélvicas, que están cada vez más frecuentes por condiciones de cáncer o precáncer. Una de las cirugías más frecuentes es la histerectomía, que es una cirugía para remoción del útero o también de los ovarios. Y esto va a implicar una reorganización de los órganos, de las estructuras dentro de la pelvis, también muchas veces de las estructuras abdominales bajas. Las estructuras pélvicas y también abdominales, ellas se organizan como un puzzle 3D o un puzzle 4D, y unas ofrecen soporte a las otras. Entonces, cuando hay la retirada de un órgano o de un conjunto, de una serie de órganos, claro que el soporte va a perder su equilibrio. Y hay una tendencia por la gravedad y por el peso que viene de arriba de los órganos se desplazaren en la dirección descendente. Entonces, esto puede crear una compresión extra en la vejiga, una compresión en la uretra, y puede ser una de las causas también de incontinencia. Otras veces las cirugías pueden causar lesiones de los nervios,
el nervio pudendo es uno de los más afectados, pero hay otros. Y como sabemos, como en todas las otras lesiones nerviosas del sistema nervioso periférico, cuando un nervio está lesado o lesionado por un acto quirúrgico o otro, pues que tenemos aquí un problema muchísimo difícil de resolución y que puede necesitar de cirugía reconstructiva de ese mismo nervio. Entonces, el siguiente, por favor, Pati. Y bueno, yo pienso que ya he dicho un poco de esto, pero de verdad no se puede decir que los problemas del suelo pélvico sean un problema que puede matar a alguien, muy raramente. Pero los síntomas que se van, los síntomas que están años y años seguidos sin resolución o sin vista o cuando las personas acreditan que no hay nada a hacer, pues que eso es una carga muy, muy pesada. Están entonces conectados a situaciones sociales de que son de vergüenza, y entonces las personas tienden a se aislar socialmente. Si tienen una pareja, pues que su intimidad va a sufrir también. Y hay una tendencia para que las personas percan su trabajo y no estén disponibles para socializar, para se divertir y para hacer deporte. Y esto va a precipitar muchísimos más problemas de salud mental y física también. El próximo, por favor, Pati. Entonces, lo mejor, esto está en inglés, perdón por eso. Los factores de riesgo más significativos o más importantes para la salud pélvica son el factor de ser mujer. Verdad que los hombres también tienen afecciones de su suelo pélvico, pero la mujer, con sus características hormonales, con los ciclos hormonales que tienen todos los meses por la regla, mientras su edad reproductiva, entonces hay una variación muy significativa de sus hormonas por muchos años, que es generadora de una vulnerabilidad extra. Después, solo las mujeres pueden experimentar el embarazo, y esto, siempre que estamos embarazadas, una vez más, hay un cambio hormonal muy significativo, todo fisiológico y todo normal, pero de verdad provoca una vulnerabilidad extra en el cuerpo, en la fisiología de la mujer. Hay un aumento de su peso corporal que va a colocar, a poner más peso en los músculos, en la estructura de los músculos del suelo pélvico. Y después, bueno, si todo va como esperado, el parto será un parto vaginal, y mientras un parto vaginal, lo que sabemos es que hay un estiramiento muy significativo del canal vaginal, pero también de los músculos del suelo pélvico y del útero, que ha ocurrido mientras todo el periodo de embarazo, y que después va a tener entonces que contraerse y que encontrar su lugar de nuevo dentro de la cavidad pélvica. Entonces, ser mujer, el periodo del embarazo, el parto vaginal, son los tres mayores, los tres factores de riesgo más
significativos. El embarazo es un factor de riesgo más significativo que el parto vaginal por sí solo. Muchas veces pensamos y las mujeres también piensan que, bueno, que del parto vaginal que va a ser un potencial creador de problemas de su suelo pélvico, de su vejiga, de su intestino, pero sabemos que no. Mismo las mujeres que tienen sus bebés por cesárea, sí que, bueno, solo el embarazo por sí solo es un factor de riesgo más significativo que el tipo de parto. Y después, como habíamos hablado, como otros factores de riesgo, la cirugía pélvica, porque hay el tejido cicatricial, las cicatrices, que muchas veces son muy significativas, es un tejido muy significativo que origina ocupa un espacio que antes estaba libre, entonces puede crear compresión. Pero más que eso, muchas veces es que el tejido de cicatriz no es un tejido que se movilice muy bien, es un tejido muy inflexible, es un tejido que puede ser muy flexible, que no tiene mucha flexibilidad y no tiene mucha movilidad. Y entonces esto puede crear ahí una dificultad después a la expansión natural de órganos como la vejiga cuando se está llenando de orina, al tránsito intestinal y, bueno, y otras funciones de los órganos pélvicos. La edad también es apuntada como un factor de riesgo. A mí me gustaría deciros que la edad por sí sola, claro que sí que representa un factor de riesgo porque el cuerpo está bueno, se está quedando un poco más viejo, año a año, pero muchas veces no es necesariamente el acumular de años, pero es el tipo de vida, el estilo de vida que las personas tienen año a año. Entonces, la edad por sí sola, los tejidos del cuerpo que se quedan más viejos, no es tanto ese el motivo, pero más el lifestyle, el tipo de vida, el estrés, no dedicarnos tiempo para cuidarnos, para hacer deporte, para que la dieta sea saludable, para decidir que el agua es la mejor bebida para el cuerpo y bueno, claro, con excepciones y todo más, pero es más el lifestyle que la edad por sí sola. Pero claro, para las mujeres hay un momento de nuestra vida que se llama menopausia, es un momento, es un periodo que después se va a quedar por el resto de nuestra vida, que entre los 50, 60 años, a veces más temprano, cuando sucede la producción de estrogenios, que es una hormona que es responsable por muchas funciones corporales de verdad, pero que también está conectada a la juventud. Y claro que hay una tendencia para un envejecimiento más rápido cuando la menopausia se acerca y con esto también un riesgo mayor de problemas del suelo pélvico, principalmente si ya estaba vulnerable, si ya no estaba muy cuidado, si no había conciencia previa de estas estructuras, de los músculos, si no había un hábito de entrenamiento de estos músculos del suelo pélvico. Y claro, la obesidad es un problema por el peso extra, por la carga extra que pone en el suelo pélvico y las enfermedades pulmonares crónicas por la tos crónica y por todo este aumento de la presión intraabdominal siempre que tosimos o estornudamos.
Ok, Patti, ¿puedes pasar, por favor? Muy bien. Bueno, un poco desplazado, pero no pasa nada. Entonces, cuando hablamos de problemas o disfunciones del suelo pélvico, hablamos en dos grupos o tres grupos fundamentales de problemas. El más conocido, como vos había dicho, es el grupo de las incontinencias, y la incontinencia urinaria sin duda que es la más excesiva. Hablamos de incontinencia de urgencia, hablamos de incontinencia de estrés, hablamos de incontinencia que es mixta, hablamos de incontinencia de overflow y hablamos de incontinencia funcional. La incontinencia de urgencia es cuando tenemos, como el nombre indica, una urgencia para llegar al baño, para poder dejar que la orina salga hacia el exterior. Y muchas veces no es porque tenemos, o la mayoría de las veces no es porque tenemos la vejiga llena, es porque hay una sensación de que está llena. Y este es un problema que está más asociado con los triggers como el consumo de cafeína, como el consumo de efectos de medicamentos, con problemas emocionales y con malos hábitos de esvaciamiento de la vejiga desde que somos pequeños o desde algún momento de nuestra vida en que decidimos que tendríamos, por ejemplo, que ir al baño solo porque es mejor, solo porque voy a salir de casa, mejor ir al baño porque después puedo no encontrar un baño en la calle o porque no quiero ir al baño en casa de alguien que va a visitar, entonces voy al baño ahora, mejor hacerlo ya. Mismo si no hay la voluntad, mismo si nuestro cuerpo no está pidiendo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, con un hábito como este, con una actitud como esta, construida por muchos años o meses, por veces, lo que pasa es que nosotros no estamos permitiendo a la vejiga de llenar el momento en que el cerebro interpreta que este es el momento de ir al baño para dejar que la orina salga. Y la vejiga empieza a quedarse más pequeñita, su compliance va disminuyendo porque también nosotros es como estamos entrenando la vejiga para llenar menos. Y esto es muy común, muy frecuente entre las mujeres, principalmente si tienen problemas de ir al baño, en su local de trabajo o en la calle, o si no quieren ir al baño en casa de otras personas. La incontinencia de estrés o de esfuerzo está asociada a esfuerzo físico, muchas veces como coger, como caminar, como subir o descer escalas, la tos, estornudar, saltar, cuando hacen algún tipo de deporte, por veces levantar cargas que pueden no ser muy pesadas, pero son en movimientos, entonces depende del grado de seriedad. De verdad que puede ser un esfuerzo muy pequeñito que ocasione la pérdida de orina. Mixta es cuando las dos existen en la misma persona. Una misma persona tiene síntomas de urgencia y también tiene síntomas de estrés. Entonces, es un problema más complejo y que implica un abordaje más complejo también. De overflow es cuando la persona no tiene la capacidad de entender, de reconocer en sí misma que es el momento de ir al baño porque la vejiga ya está llena. Y como no hay esa comunicación entre el cerebro y la vejiga, lo que pasa es que la vejiga está tan llena que ya no puede más y los esfínteres de la uretra abren y bueno, es que pasa orina, que puede ser unas gotitas, pueden ser unas gotitas o puede ser muchísimo más que eso.
Y la incontinencia funcional es aquella que encontramos en las personas mayores que tienen problemas de movilidad y que tardan mucho a llegar al baño porque, bueno, es que caminan muy despacito o tienen dolores cuando están caminando en la dirección del baño, y un poco por estrés emocional, un poco porque tardan mucho, y también un poco porque sus músculos están muy blanditos, pueden perder orina antes de llegar al baño. Un otro tipo de incontinencia es la incontinencia intestinal, y que dividimos en incontinencia fecal e incontinencia anal. A las dos pueden coexistir. Entonces, fecal es cuando hay es cuando se pierde feces que pueden ser líquidas o sólidas, y entonces no hay un control, no se puede controlar. Y por veces sí que las personas sienten que está aconteciendo, pero no pueden controlarlo. Otras veces, cuando el problema es más severo, ni sienten que está pasando eso. Por norma está asociado a cuando no tienen la percepción que está sucediendo, que están perdiendo feces, eso está asociado a lesiones nerviosas periféricas o centrales también, pero bueno, no vamos a hablar de problemas centrales como lo que puede ocurrir después de un traumatismo vertebromedular, o hablamos de personas que tienen un sistema nervioso central íntegro, ¿ok? La incontinencia anal es cuando hay la incapacidad más severa, más ligera, de controlar la salida de gas, de aire, que todos tenemos dentro del intestino. Y por veces las dos pueden existir, pueden coexistir en la misma persona. Entonces, la misma persona puede no ser capaz de controlar la salida de gas, y puede no ser capaz de controlar, en algunas circunstancias al menos, la salida de feces. Un otro grupo de problemas o de disfunciones del suelo pélvico son los prolapsos, de órganos pélvicos. Y estos prolapsos, lo prolapso es una descida, es un desplazamiento para abajo, descendiente, de órganos pélvicos. Y los más comunes, los más frecuentes, son un desplazamiento de la vejiga, y esto se llama un cistocelo o cistocel. Puede haber un desplazamiento de la uretra, y esto se llama un uretrocel. Puede haber un desplazamiento de la cúpula vaginal. Entonces, cuando hay una esterectomía y el útero es removido quirúrgicamente, pues que la cúpula de la vagina, el top superior de la vagina, el topo de la vagina, es suturado a los ligamentos que ahí están o a otros órganos. Pero por veces, bueno, con el pasar de los años, o si tenemos algunos de los factores de riesgo que he mencionado, como tos crónica o obesidad, estas suturas pueden quedarse incompetentes, y la cúpula vaginal puede descer por la vagina, por el canal vaginal. Y puede ser el útero, cuando está presente, puede ser el útero que también cae por el canal vaginal. Entonces ahí tenemos un prolapso uterino. El enterocel es cuando el intestino delgado se desplaza y crea esta presión sobre la cúpula vaginal, sobre el útero o sobre la vejiga, y después estos órganos crean presión por su vez sobre la vagina. Y el rectocel es cuando hay una compresión del recto, que es la porción terminal del intestino, posteriormente sobre la vagina también.
Y después tenemos los problemas, un tercer grupo de disfunciones son los problemas de dolor crónica pélvica, y algunos ejemplos son las cicatrices las cicatrices que son una consecuencia de las cirugías pélvicas, principalmente cirugías de repetición, la endometriosis, que es tejido uterino que se desarrolla en sitios de la pelvis, del abdomen, por motivos autoinmunes en la mayoría de las veces, y las disfunciones sexuales, que son por sí solos un otro tema súper ancho. Y Patti, en el próximo slide tenemos un link de YouTube, y se podías clicar allá, porque se van a entender mejor los prolapsos si podemos asistir al vídeo. O entonces hacer copy y paste, copiar. Sí, ahorita estoy viendo eso. Ok. Muchas gracias. Entonces el vídeo es un vídeo que habla de la reparación del suelo pélvico, de prolapsos, pero la intención es que, o la idea es que pongan vuestra atención en la anatomía. No se puede escuchar nada, no sé si tienes sonido o no. ¿No tiene audio? Sí que tiene audio, pero yo no puedo escuchar el audio. Yo pienso que es porque estás en mute. ¿Puede ser por eso? Pati, tú estás en mute, tu audio. No sé si es por eso que no se puede escuchar. No, ahorita No. voy a ver eso. Ok. ¿Ahora sí tienen audio? No, todavía no. Los pélvicos se mantienen en su lugar Sí. gracias a los músculos y tejidos de su pelvis. Si estos músculos y tejidos se debilitan o se desgarran, sus órganos pélvicos pueden caer dentro de su vagina, produciendo un prolapso. Si su vejiga o su uretra caen sobre la pared vaginal frontal, usted tiene cistouretrocele. Su médico puede recomendar una coporrafía anterior, durante la cual el cirujano hará una incisión en su vagina, empujará los órganos devolviéndolos a su lugar y suturará el tejido para mantener la vejiga en su lugar. Si su recto protruye hacia la pared vaginal posterior, usted tiene rectocele. Es posible que necesite una colporrafía posterior, durante la cual su cirujano hará una incisión en su vagina, empujará el recto hacia arriba y suturará el tejido para apoyar el área. La suspensión de la cúpula vaginal repara el prolapso del revestimiento pélvico y del intestino delgado, ocurrido en la parte superior de la vagina, denominado enterocele. Mediante una incisión vaginal, su cirujano empujará el intestino delgado colocándolo en su posición original y unirá la parte superior de la vagina a ligamentos fuertes de la pelvis. Si tiene un prolapso uterino,
Su cirujano puede repararlo utilizando instrumentos laparoscópicos. Su cirujano insertará una cámara con linterna dentro de su abdomen bajo para ver sus órganos pélvicos en una pantalla de video. Utilizando herramientas especiales, su cirujano levantará y apoyará su útero, suspendiéndolo Ok, desde Pati, ligamentos de la ya está base de su bien. columna. Muchas gracias. Ok. El vídeo habla de la cirugía como opción y es una opción de verdad, pero es una opción si la severidad del prolapso es significativa y si sabemos que de una manera más conservadora, como con fisioterapia, no vamos a tener resultados. Pero la intervención número 1 para prolapsos de severidad ligera o moderada es siempre la fisioterapia antes de la cirugía. Pero pienso que con esta animación, que es un poquito más fácil de entender lo que es cuál es la dinámica de un prolapso de órganos pélvicos. Bueno, seguro que después de esta presentación que Pati os va a pasar esta presentación y tendrán también un artículo muy interesante, muy detallado de sobre los prolapsos, la terminología, la anamnesis y todo más, que puede prepararlos para una eventual próxima sesión donde vamos a hablar más detalladamente sobre las disfunciones. Ok, Pati, ¿puedes pasar, por favor? Muy bien. Y entonces, yo pienso que estamos entrando en lo que me parece más, la parte más importante y más conectada a la fisioterapia, en hands-on, de ponernos nuestros skills, nuestras cualidades como profesionales de salud, que son muy específicas del fisioterapeuta por nuestra ligación con la funcionalidad, con el tejido muscular y con todo el potencial que tiene cuando trabajamos los músculos y mucho más del cuerpo como un sistema integrado. Entonces, el suelo pélvico es literalmente el piso, el ground floor de la parte superior de nuestro cuerpo. Ofrece directamente soporte a las estructuras de los órganos pélvicos, pero también de una manera un poco más indirecta a los órganos abdominales y también torácicos, porque de una manera más o menos significativa todo el peso, la carga de estas estructuras se van contribuyendo para la carga final. Y el suelo pélvico, de una manera muy escondidita, como he dicho, actúa como parte de los músculos principales y más grandes para crear estabilidad abdominal y también pélvica. Y así permitir que el movimiento de los miembros superiores e inferiores sea mucho más armonioso y para que se pueda desarrollar más fuerza y más intensidad, más resistencia también muscular, pero con menos esfuerzo. Los músculos del pavimento del suelo pélvico nos permiten decidir cuándo es el momento de ir al baño, porque con su contracción más intensa podremos disminuir o apagar la sensación de necesidad de ir al baño, que sea para pasar orina o para pasar feces. Y desempeña un papel súper importante en la vida sexual. ¿Okay? Y no solo de una manera más indirecta, como si tenemos un problema de incontinencia, si tenemos un problema de prolapso, hay una inhibición emocional para la intimidad sexual, pero también, mismo cuando no hay ninguno de esos problemas,
una dificultad o incapacidad en relajar los músculos del suelo pélvico, puede ser impeditivo de una relación sexual con penetración o aunque pueda existir la penetración, esa puede ser muy dolorosa. Entonces, ahí está más un tema que podremos eventualmente desarrollar en una próxima sesión si es de vuestro interés. Uno más, Patti, por favor. Entonces, hablamos mucho del PE100, significa Pelvic Floor Muscles, que en español es músculos del suelo pélvico. Perdón por el inglés allá. Hablamos de los músculos del suelo pélvico como músculos que hacen parte de los músculos del core. El core es una terminología que está muy de moda, que se escucha mucho y que está muy conectada al pilates como práctica de actividad física y también al yoga. Entonces los músculos del core son una familia de músculos que están que están constituidos por el suelo pélvico, por el diafragma respiratorio, por los multifidus, que son unos músculos muy pequeñitos entre las vértebras de toda la columna, pero también la columna, pero en esta situación del core nos interesan más los músculos multifidus de la región lumbar, del área lumbar, y el transverso abdominal como músculo que hace parte de todo el grupo de músculos abdominales. Entonces, tenemos esta familia de músculos que llamamos de cadena muscular primaria, o en inglés primary muscle sling, como pueden ver allá en la imagen. Esta cadena muscular primaria se asocia en su función con las otras cadenas musculares. Yo no sé si están muy familiarizados o no con el concepto de cadenas musculares, pero son organizaciones musculares funcionales que permiten padrones de movimiento muchísimo más ricos y con menos esfuerzo del cuerpo. Entonces, durante un tiempo significativo se pensó que esta cadena muscular primaria y principalmente el suelo pélvico actuaba como estabilizador. Pero hoy sabemos que el suelo pélvico está muy activo, por ejemplo, en movimientos del hombro, del hombro overhead. Entonces, siempre que hacemos movimientos más anchos del hombro, por electromiografía se ha entendido que el suelo pélvico sí que está también con un grado de actividad muy significativo, y no solo isométrico para estabilización, pero también en contracción, relajación ritmada. Entonces yo pienso que esto es importante porque es lo que está sucediendo, tenemos toda la ventaja en saberlo, pero también es un motivo más súper importante para, mismo si no somos fisioterapeutas especialistas en salud pélvica, pero para entender que en nuestra práctica más generalista, más de musculoesquelético, de fisios que trabajan más en una área de musculoesqueléticos, que el suelo pélvico tiene que ser considerado como parte de nuestro tratamiento, de nuestra intervención con los pacientes. Y si trabajamos con atletas y con atletas mujeres, aún más importante es no trabajar esta cadena muscular primaria, el diafragma respiratorio, los músculos del suelo pélvico, los músculos multifidus, la movilidad pélvica, la movilidad de la región lumbar y de toda la columna es un mejor. Muy bien, el próximo, Patti, por favor.
Entonces, ¿cómo vamos a enseñar sobre el suelo pélvico? Cuando hablamos con nuestros pacientes y a un abordaje muy conservadora, que no vamos a hacer ningún examen pélvico invasivo, ninguna evaluación ginecológica, vamos a hablar sobre estas estructuras con nuestros pacientes y decirles dónde se encuentran los músculos y podremos usar nuestro cuerpo o si tenemos algo que pueda ayudarnos. Hay veces que no ayuda mucho, ¿eh? Puedo deciros que muchas veces cuando tengo pacientes, lo mismo con alumnos, con estudiantes, cuando les muestro la pelvis solita, puede ser más confuso que esclarecedor. Pero si hay ya un conocimiento, si tenemos unas fotografías, unas imágenes que podremos mostrar primero, bueno, después la pelvis en una talla más real nos permite hablar de la posición de los órganos dentro de su cavidad, dónde están los músculos del pavimento del suelo pélvico, donde empiezan, donde terminan, de anterior a posterior y después de lateral. Y las personas pueden sentir también las estructuras y después poner las manos en su propia pelvis, en los ilíacos, y entender un poco mejor de qué hablamos nosotros. Y después de hablarnos de dónde están los músculos, cómo son, después de compartir imágenes y de discutir todo eso, que es muy mental, hay que sentir, hay que utilizar este conocimiento más mental, más intelectual para sentir los músculos. Y de verdad que no es fácil mirarlos en acción. Es posible tener es posible observar un poco de su actividad con un espejo, es así que se dice, mirror, así. Sí, correcto, espejo. Correcto, ok, espejo. Que podremos invitar nuestros pacientes para en su casa o en consulta con nosotros, de pegar en un espejo y colocarlo debajo, debajo de su pelvis y observar las estructuras que están ahí, la uretra, la vagina, el ano, y hacer una contracción del suelo pélvico y observar el movimiento que puede existir. Pero si hay una disfunción o si estamos hablando de una paciente muy obesa, puede no ser posible observar rigurosamente nada. Entonces, bueno, hay que enseñar o compartir estrategias para que puedan experimentar sentir. Y ahora es la práctica, bueno, que yo voy a demostrar y espero que vosotros en vuestras casas, en este momento, que puedan juntarse a mí y practicar también, ¿ok? Porque de verdad puede ser algo que no esté tan claro o que al menos no esté tan claro cómo podremos pasar la información de una manera simple, pero que sea fácil también de entender o de que nos ayude que ayude a los pacientes a localizar sus músculos del suelo pélvico. Entonces yo me voy a sentar un poquito más hacia atrás. Esto lo podemos hacer sentados en una silla normal o en una de estas fit balls. Entonces, sentados, vamos a pedir a los pacientes para afastar sus piernas, los pies bien colocados sobre el suelo, y
o las manos sobre los muslos o los antebrazos, que es un poquito mejor, porque así tenemos más contacto de todo el suelo pélvico con la silla. Y vamos primeramente a pedir a las pacientes, a las personas que tenemos con nosotros para aprender sobre el suelo pélvico, que pongan su atención, su foco, en esta sensación de compresión del suelo pélvico sobre la silla. Si no es una silla, si estamos en un contexto de clínica, quizás tenemos una fitball. Y esto va a aumentar la sensación de compresión sobre el suelo pélvico, porque como la fitball esta es convexa, va a crear una cierta presión extra sobre el suelo pélvico, pero una presión muy suave, muy tranquila. Y lo mejor es que la fitball esté bien llena de aire. Entonces, bueno, o acá o en una silla. Yo voy a hacer una silla porque quiero tornar lo más universal posible, y una silla todos tenemos. Puede ser en una silla, puede ser en el suelo. Entonces acá lo que vamos a hacer después de esta llamada de atención para la compresión, para la presión que está aconteciendo del suelo pélvico sobre la silla o de la silla sobre el suelo pélvico, vamos a pedir a los pacientes que tusan. Una tos que sea intensa. Y cuando lo hacen, que pongan su atención en su suelo pélvico. Entonces, ¿qué pasa en el suelo pélvico cuando tosen? Y bueno, podrán decir, no siento nada, podrán decir, siento que baja en la dirección de la silla, o siento que se queda en el mismo sitio, o siento que sube en la dirección de la cabeza o del techo. Pero la mayoría de las veces, si no tienen conciencia, puedo deciros que van a decir que no sienten nada. Bueno, entonces ahora vamos a pedirles una segunda experiencia, y la primera cosa a hacer es pedirles que, vamos a contraer los músculos del suelo pélvico, como que tendríamos mucha necesidad de ir al baño, pero no hay baño cerca. Entonces tenemos que aguantar, tenemos que retardar. Y vamos a hacer esa contracción, ese apretar de los músculos que están ahí abajo y que circundan la vagina, la uretra, el ano. Y después de esta contracción, de ese esfuerzo ahí abajo, vamos a mantenerlo y vamos a tosir al mismo tiempo. Entonces, una vez más, tiene que ser una tos que sea intensa, algo así. Y antes de hacerlo, pedir, pero en cuanto lo hacen, hay que poner su atención en el suelo pélvico, para entender lo que pasa allá. Entonces, 3 cosas pueden suceder. El suelo pélvico puede ser en la dirección de la silla, puede quedarse en el mismo sitio, o puede subir en la dirección de la cabeza. Si la sensación que mencionas, de una sensación de que el suelo pélvico está desciendo, es porque no hay la capacidad de mantener la contracción del suelo pélvico mientras la presión intraabdominal está aumentada, que es lo que acontece cuando tosimos, por ejemplo. Si se quedan en el mismo sitio, bueno, y puede ser porque no están muy conscientes de lo que está pasando, o si se queda de verdad en el mismo sitio, hay una contracción de los músculos del suelo pélvico que es suficiente para permitir su estabilidad. No hay movimiento, no se desplaza hacia abajo. Si al tosir hay una sensación de subida, eso es aún mejor, es un indicador de que el suelo pélvico está bien activo. Y cuando hay este trigger del aumento de la presión intraabdominal, pues hay una reacción
del suelo pélvico y una contracción intensa para contrariar esa presión hacia abajo. Entonces, ese es el primer, como diría, como un test o como una primera, un primer movimiento más práctico para que las personas puedan tener un contacto con su propio suelo pélvico. Hay veces que esto no es suficiente y para que nosotros podamos saber de verdad lo que pasa, tenemos que hacer un examen que sea más invasivo y que es un examen ginecológico o como ginecológico, que es de palpación de los músculos del suelo pélvico en actividad. Y eso también abordaremos eventualmente en una próxima sesión. Patti, ¿puedo pedirte por favor los slides? Ok. El próximo, por favor. Muy bien. Entonces, importante también, muchas veces, porque hay no hay una conexión entre el cerebro, podemos decir así, y esta área de la pelvis, por muchos motivos. Algunos motivos son culturales, principalmente para las mujeres han sido enseñadas que no se que hay que no dar mucha atención a sus órganos sexuales y reproductivos y urinarios, que hay una serie de funciones que pasan allá, que pasan con esas estructuras y órganos, pero siempre o aún, y esto es por todas las culturas del mundo y por todos los países del mundo, los más evoluidos, los considerados más evoluidos, los considerados más conservadores o más religiosos, como los países islámicos, por ejemplo, pero por todo el mundo aún es una área del cuerpo que está, de la cual no se habla mucho. Entonces, casi que de una manera inconsciente hay una desconexión, hay como que olvidar de esa área. Entonces, es muy frecuente y depende, claro, del estilo de vida de cada uno, del lifestyle, de los niveles de estrés, del tipo de trabajo que tienen, si pasan mucho tiempo sentados o de pie o si tienen un trabajo que es muy físico. Hay una tendencia para crear mucha tensión en la región lumbar y también pélvica. Entonces, aún antes de guiarnos nuestras pacientes en este sentir del suelo pélvico, podremos tener que crear alguna relajación de las camadas más superficiales, las capas más superficiales musculares de la pelvis, de las caderas y del abdomen y del área lumbar. Entonces, bueno, voy a hacer ahora unos 2 o 3 ejercicios que podrán trabajar con vuestros pacientes, y podemos hacerlos de pie, sentados o deitados en una camilla, como lo queráis, y va a depender, claro, de la paciente que tenéis con vosotros. Yo voy a hacerlos de pie, pero
bueno, es una cuestión que es muy individual y que es más dependiente del paciente que tenéis do que de una obligación. Entonces, para promover la movilidad y liberación de la faja pélvica, que es el primer punto que tenemos allá en los slides, de pie o sentado, vamos a pedir a los pacientes que afasten sus piernas con los pies bien colocados en el suelo y vamos a pedirles que empiecen un movimiento de rotación. Y vamos a hacer, como es un movimiento muy suave, hay que repetirlo un cierto número de veces. Y yo diría que al menos 15 a 20 veces en cada dirección. Entonces, primero hacemos 15 a 20 veces en la dirección. Yo espero que estén también haciendo, pero bueno, como no sé si están o no, voy a cambiar ya de dirección y haríamos más 15 a 20 veces. Y si lo hacen o cuando lo experimentan, lo que van a sentir es principalmente porque ya estamos sentados hace un ratito, vamos a sentir el movimiento de las caderas, vamos a sentir como que hay un estirar que es más de que un estirar de músculos, es un estirar de ligamentos también. Y esto va a traer nuestra atención para la pelvis, nuestro enfoque para la pelvis. Entonces, 15, 20 veces en un sentido, dirección, 15, 20 veces en otro sentido, dirección. Y después un otro movimiento muy importante, que es casi como la base de todo lo que hacemos cuando intervimos, cuando trabajamos con la salud pélvica, es el movimiento de báscula, de tilt, de rotación anteroposterior de la pelvis. Entonces, las rodillas tenemos que dejarlas bien relajadas y la pelvis se va a rodar hacia adelante y hacia atrás en el movimiento de anteversión y retroversión. Y ahora voy a tener aquí mi pelvis para demostrar un poquito mejor, así espero. Entonces la rodilla es muy relajada y la pelvis va a rodar hacia adelante y hacia atrás en el movimiento de anteversión y retroversión. Y hacemos al menos 15 a 20 repeticiones también. Sentados en la fitball o en una silla normal, el mismo movimiento. Quizás un poco más simples cuando hablamos de este movimiento de rotación anteroposterior. Y se lo practican, también pueden sentir cómo la lumbar se estira y comprime. Muy bien. Entonces, movimientos muy básicos, seguro que utilizan en vuestra práctica clínica ya, pero que aquí tienen un papel aún más importante. Un otro movimiento de la pelvis es el movimiento lateral, entonces que es como un tilt o una rotación, pero no una rotación aquí. Aquí es más una lateralización de un drop, como lo podremos decir. Es como desactivar los músculos con una flexión, extensión, una flexión de una rodilla, extensión de la rodilla contralateral. Entonces es como un desactivar de la pelvis, que es muy importante o que tiene un efecto importante cuando lo que tenemos es mucha tensión muscular en esta área del cuerpo. Y una vez más, 15, 20 repeticiones como mínimo.
Muy bien. Entonces, vamos a repetir una vez más, muy rapidito. El primer movimiento es un movimiento más ancho de rotación de toda la pelvis sobre las caderas. Y hacemos 15-20 repeticiones en una dirección y después en la otra. Y de acá hacemos la rotación antero-posterior de la pelvis. Y después hacemos este desactivar de la pelvis lateral con un movimiento de rodillas sincronizado en que una rodilla hace flexión y la otra, la contralateral extensión. La rodilla que está flexionando que va a permitir el desactivar de la pelvis del mismo lado. Muy bien. Claro que si vamos a hacer estos movimientos con la respiración, todo esto va a tener un impacto muchísimo más positivo en el trabajo, en la intervención que vamos a hacer. Entonces, otra de las herramientas que tenemos, otra de las intervenciones que es muy relevante es trabajar la respiración abdominal, diafragmática abdominal y costal inferior y literalmente investir tiempo en entender cuál es el modo de respirar de nuestra paciente y seguramente en la mayoría de los casos va a ser una respiración muy superior, muy costal superior y trabajar con los utentes, con los pacientes, traer de la respiración para un nivel más bajo, costal inferior, abdominal, que va a ser un ayudante muy importante para la actividad también del suelo pélvico. Como hablamos, o como he hablado antes, el suelo pélvico y el diafragma respiratorio son parte de la familia de los músculos de core y cuando uno trabaja, los otros trabajan conjuntamente. Claro que este equilibrio puede perderse por muchos motivos, el embarazo, el parto, la menopausia, cirugías, obesidad, todos los factores de riesgo que hablamos, de una combinación de muchas otras cosas, pero cuando el cuerpo está saludable y en buen funcionamiento, cuando uno de estos músculos de la cadena primaria están en funcionamiento, los otros tienden a estar también a funcionar en mayor o menor grado. Entonces, trabajar conscientemente la respiración es parte fundamental de cualquier proceso de intervención en salud pélvica. Y entonces después la activación del suelo pélvico, como ya hemos hablado, sentados, las piernas bien afastadas una de la otra, en flexión hacia adelante del tronco y la tos con el suelo pélvico relajado y después tosir con el suelo pélvico contraído y entender cuál es la diferencia entre cuando tosimos con el suelo pélvico relajado y cuando tosimos con el suelo pélvico contraído, para crear esa sensación de, ok, cuando lo tengo contraído, de verdad siento que hay un soporte más significativo, o siento que hay un soporte, que hay una capacidad de control que es más perceptiva. Ok, Pati, uno más, por favor. Tenemos que terminar porque ya estamos a 1 hora y media acá. Entonces, estos son solamente ejemplos de imágenes que pueden utilizar con vuestros pacientes para hablar de dónde están los músculos. Entonces, una vista a la izquierda y arriba, una vista superior,
Abajo una vista que está de frente. A la derecha superior una vista más, una vista inferior y una vista más típicamente de avaliación o de examen ginecológico, pero también con la piel y con estas camadas que puede tornar un poco más perceptible todas estas estructuras y la anatomía de la pelvis. Y después abajo una versión un poco más 3D del útero, que vemos ahí con los ovarios, un poco del intestino y la vejiga un poco escondidita. Ok. Muy bien, uno más, por favor. Muy bien, y después esto es algo que podremos utilizar como una definición que es una definición más sencilla o más funcional o con una terminología que no es tan clínica para hablar con pacientes o cuando estamos haciendo acciones en salud para prevención. Entonces, que el suelo pélvico es la planta baja de nuestra pelvis, que es verdad, que es literalmente el suelo de la pelvis, el suelo del cuerpo, del tronco, y que es constituido por un grupo de pequeños músculos que actúan como una hamaca o como un trampolín también, que quizás es aún más correcto, porque tiene esta capacidad cuando contrae de impulsionar los órganos de estructuras para una posición un poco más elevada, un poco más arriba, y que soporta y mantiene en su lugar los órganos pélvicos como son la vejiga, el útero, el recto o la porción terminal del intestino. 24 horas, 7 días por semana durante toda nuestra vida. Entonces son músculos que son músculos esencialmente de endurance, de resistencia, y que tienen también la capacidad de una contracción más explosiva cuando tenemos estos aumentos, este aumento de la presión intraabdominal de una manera más inesperada o más intensa, como cuando tosimos, estornudamos, reímos, hacemos deporte y por ahí adelante. Ok, yo voy a parar por aquí. Aún tenemos más alguna información, pero creo que ya están súper cansados y me gustaría preguntar si tienen preguntas o si tienen comentarios o, bueno, lo que quieran compartir. Me gustaría escucharlos un poco. ¿Pueden habilitar su micrófono para alguna pregunta para la licenciada Braga? Ok, una otra cosa que podemos hacer es, Patty va a compartir con vosotros la presentación, los slides, y si quieren, bueno, estudiarlos un poco o quizás, no sé, también, Patty, vas a compartir porque estamos grabando, ¿no? Esta sesión. ¿Vas a compartir la grabación también con los presentes? Doña Claudia, no sé si está conectada, doña Claudia, para que confirme, por favor. Los slides, si tú autorizas, se pueden compartir. Sí, por favor, sí, claro que Claro, sí. con gusto. Bueno, Preguntas por el chat, ¿no quieren preguntar algo por el chat también, sí. si no quieren habilitar el micrófono? Sí, me gustaría entender cuál es el nivel de experiencia, si alguno, o de conocimiento que tienen de salud pélvica. ¿Se entienden que esto es un nivel muy básico o si necesitan de más detalles, de más
información de anatomía, de fisiología, para entender lo que ha sido dicho. Bueno, y también si tienen interés en continuar a aprender sobre salud pélvica y qué tópicos les gustaría desarrollar. Muchas preguntas tengo yo. No sé si hay alguien que le gustaría hablar y comentar. O si no ahora, bueno, puede ser Buenas también. ¿Sí? tardes, Liz. Quedo muy agradecida por todo lo que nos ha enseñado, porque para mí es la primera vez que tengo una charla de suelo pélvico y me parece súper interesante y muy importante saber todo esto. Creo que deberíamos de aprender un poquito más para tener conciencia de lo importante que es el suelo pélvico, y la verdad estoy muy encantada con la charla. Desde ya le agradezco que haya compartido estos conocimientos con nosotras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Astrid. La verdad, desde que me ha parecido una charla bastante interesante. Personalmente me gustaría descubrir un poco más de técnicas a trabajar para suelo pélvico, profundizarme un poquito más en el tema. La verdad es de que he tenido muy poca experiencia con suelo pélvico. Sin embargo, pues en lo poco que he podido profundizar, ya tenía un poquito de experiencia con estas técnicas que nos dio. Me gustaría un curso un poquito más avanzado. Creo que sería la primera persona en inscribirme. Muchísimas gracias por todo su contenido. Todo estuvo muy bonito y esperamos que tenerla nuevamente aquí en Guatemala. Saludos. Gracias. ¿Alguien más? Pati, tú misma, ¿te gustaría preguntar algo o comentar algo? Sí, yo creo que en Guatemala, yo creo que te conté que en Guatemala solo tenemos a una persona que se ha especializado en suelo pélvico y hoy por hoy es la única que trabaja con conocimiento suelo pélvico, ¿verdad? Entonces, es un tema nuevo y que nos falta mucho abordaje desde la parte anatómica, física, no solo la técnica como tal, ¿verdad? Hay que tener mucho conocimiento anatómico y no solo técnica, sino que toda la función y anatomía para poder realmente dar un abordaje bueno, terapéutico. Em, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta sobre el tema. La licenciada está muy interesada en saber su opinión para ella poder preparar nuevas clases y nuevo contenido en las próximas oportunidades que ella nos pueda acompañar. Entonces sería muy bueno que aprovecharan esta oportunidad para darle a conocer a ella qué es lo que quisieran aprender en las futuras oportunidades que ella esté con nosotros, ¿verdad? Ujú. Sí, verdad. Entonces, Pueden abrir su micrófono y su cámara, ¿verdad? Si quieren hablar con la licenciada, es de aprovecharla ahorita. sí. Y si, bueno, la anatomía es siempre, las clases de anatomía son siempre clases más, un poco más aburridas, ¿verdad? Porque son clases muy descriptivas, pero si les gustaría una clase más sistemática de anatomía, pues que podríamos hacerlo también. Hay algunos vídeos en YouTube ya de clases de anatomía de la región pélvica que también puedo compartir con Patti, que después podrá compartir con vosotros. Son vídeos de calidad y de confianza y que pueden ser una manera de autoestudio, porque también como no estamos presencialmente, es que me
yo como no tengo vuestro feedback, estar hablando sin entender si están entendiendo es raro y claro que también dificulta mi trabajo. Entonces, un poco de estudio individual puede ayudar a que tengan después quizás preguntas, dudas, y a partir de esas dudas podremos hacer unas sesiones un poco más dinámicas, interactivas, hablando de anatomía y de anatomía funcional así, que es muchísimo mejor que tenerme aquí, bueno, hablando con vosotros, pero sin poder mirarlos y sin entender si esto está o no a llegar hasta vosotros, hasta vuestra comprensión. Entonces podemos hacer eso como preparación para una próxima sesión. Yo puedo enviar a Patti uno o dos vídeos no más que sean bien hechos de YouTube y para que todos puedan hacer en su propio ritmo un poco de estudio y prepararse para las próximas sesiones. Listo. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, licenciada. Quisiera saber su experiencia en el manejo de dispaneuria. Dispaneuria. Sí, es dolor mientras las relaciones sexuales o la penetración. Sí, bueno, sí que trabajo también con pacientes que tienen, que no tienen incontinencia, que no tienen ningún grado de prolapso, muchas veces muy jóvenes y que tienen dolor durante las relaciones sexuales o hasta cuando piensan o cuando sienten una estimulación, cuando se sienten estimuladas sexualmente, quizás solo por pensamientos, sin estar con sus parceros. Entonces, hay varios grados de dispareunia o de dolor asociada, de dolor localizada en el suelo pélvico o en la pelvis, y que está asociada a esta intimidad sexual que puede ser a solo o puede ser con una pareja. Pero bueno, sí, es un tema ancho y que me gustaría, sí, Homelia, que hablaba, que pudiéramos hablar de disfunciones sexuales en una sesión de estudio, en un workshop también. ¿Sí? Vamos a hacer, si te parece, podemos hacer un tipo de encuesta con diferentes temas que podés proponer y a las personas que estuvieron hoy en tu conferencia, podemos pasarla y ver ahí, definir cuál es el tema de mayor interés, ¿verdad? Para que facilitarte también a ti la elección de los temas. Sí, me parece bien. Sí. Entonces, a través de su correo vamos a estar haciendo llegar la encuesta con los temas que podamos sugerir, ¿verdad? Para la licenciada. Y ya pues le mandamos el resultado de la encuesta para que ella pueda prepararnos otros temas, ¿verdad? Bueno, sí, un poco más específicos y aprofundados, sí. Sí, muchas gracias, de verdad. Yo sé que lo complicado que ha sido para ti coincidir en horarios, días. Les quiero contar que estábamos hace 2 meses, fue verdad que estábamos para la conferencia de Elizabeth, pero ella estaba en Sudán y el conflicto armado allá estaba muy intenso y tuvo que salir ella corriendo literalmente de Sudán y cancelar la conferencia. Y primero era la conexión, que su internet allá era muy malo. Luego tuvo que salir corriendo de allá por resguardar su vida, ¿verdad? Entonces, ha sido sufrido el asunto para tener a Elizabeth con nosotros, pero de verdad te agradecemos mucho sacrificar la noche de tu sábado para estar con nosotras. Muy agradecidos a nombre de Innovaciones Médicas, de doña Claudia Cáceres, que es la coordinadora general del programa de educación continua. Te damos las gracias. Esperamos volver a contar contigo y te prometemos que vamos a hacer esa encuesta y para darte temas que estén de mayor interés para todos aquí, ¿verdad? Los presentes.
y que pues para facilitarte, ¿verdad? Y que esperamos contar contigo definitivamente hace otro sábado en estos horarios para que sea más fácil para todos, ¿verdad? Muchas gracias, Muy bien. gracias a todos por su participación y por atender la invitación de Innovaciones Médicas. Siempre estamos en contacto con ustedes y como tenemos su correo, pues a través del correo les mandamos la presentación de la licenciada Braga y la encuesta con los temas que podamos tocar en un futuro con ella, ¿verdad? No sé si alguien Muy más bien. tiene algo que agregar para la licenciada. Listo. Ahí estamos Ok. entonces, Elizabeth. Muchas gracias Que por pasen todo. muy bien. Buen fin de Gracias. semana para allá. Feliz noche para Adiós. ti. Gracias. Muchas Adiós a gracias. todos. Adiós. Gracias a todos por su puntualidad y por estar aquí. Que tengan feliz fin de semana.